Hola compañeros, mi nombre es Sebastián Echegaray Rodríguez y hoy vamos a ver el tema de cardiopatía congénita cianógena. Este son un grupo de patologías muy importantes ya que su diagnóstico oportuno va a mejorar el pronóstico de los pacientes. Y bueno, primero que nada hay que saber la definición de la cardiopatía congénita cianógena, que aparece cuando parte del retorno venoso sistémico cruza de la parte derecha del corazón a la izquierda y regresa al organismo sin pasar por los pulmones, es decir, no se oxigena. Es un cortocircuito de derecha a izquierda y la cianosis se va a presentar principalmente cuando hay aproximadamente 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida. Y en esa imagen podemos ver la característica de un paciente con cianosis. Esta tabla estaba en el libro de cardiología pediátrica y divide a las cardiopatías congénitas cianógenas en dos grandes grupos, las cardiopatías con cortocircuito venoarterial y con cortocircuito mixto. Dentro de las venoarterial podemos ver que la va a dividir en dos, los que tienen poca cardiomegalia y los que tienen cardiomegalia. Dentro de los que tienen poca cardiomegalia, las más importantes van a ser la tetralogía de Fallot y la obstrucción de la válvula tricúspide. Dentro de las cardiopatías de cortocircuito mixto vamos a ver que lo va a dividir en dos, las que tienen cardiomegalia e hiperflujo pulmonar, dentro de las que van a estar principalmente la transposición de los grandes vasos y el tronco arterial común, y las que están sin cardiomegalia y con oligoemia pulmonar, que estas son un grupo de patologías más complicadas. Y vamos a ver que los defectos cardíacos congénitos cianóticos más frecuentes van a ser la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la atresia tricuspidia y el tronco arterial. Y estas van a ser las que vamos a tocar en esta exposición. Y bueno, esta tabla es de Nelson y me pareció interesante porque pone los signos y síntomas característicos de cada una de las patologías. En la primera podemos ver que es una cianosis con dificultad respiratoria y esta va a ser característica de una causa anatómica de transposición de los grandes vasos. En el segundo podemos ver una cianosis sin dificultad respiratoria que va a ser principalmente por un flujo sanguíneo pulmonar disminuido y va a ser principalmente por una obstrucción del corazón derecho. Y esta va a ser causada principalmente por atresia tricúspide y por tetralogía de Fallot, como los vamos a ver más adelante. Después tenemos la dificultad respiratoria con desaturación y esta va a ser principalmente por un cortocircuito bidireccional o una mezcla completa, y en este el característico va a ser el tronco arterial común o el tronco arterioso. Y bueno, vamos a comenzar con las cardiopatías con cortocircuito venoarterial, principalmente con cardiomegalia poco importante y oligoemia pulmonar, dentro de las cuales tenemos la tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidea. Comenzando con la tetralogía de Fallot, vamos a ver que fue descrita principalmente en 1671 por el Dr. Stenz, pero este únicamente la describió. Quien realmente la identificó y la explicó fue Etienne Fallot en 1888. Vamos a ver que va a estar presente de 1 a 3 por cada 10.000 nacidos. Va a ser el 10% de todos los defectos cardíacos congénitos, lo que quiere decir que es el defecto cardíaco congénito cianótico más frecuente. Vamos a ver que se asocia en el 8% de los casos con pacientes con síndrome de Down. Y va a tener 4 malformaciones principalmente, que van a ser la comunicación interventricular, que va a ser amplia principalmente, una hipoplasia infundibular o también llamada estenosis de la arteria pulmonar, que este va a ser el factor más importante para el pronóstico de los pacientes, un cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, en cuanto a etiología, se debe a la tabicación anómala del tronco arterial en el interior de la aorta y la arteria pulmonar, que aparece al inicio de la gestación, entre las 3 y 4 semanas. Va a ser un problema en la formación. Y vamos a ver que se va a dividir en dos tetralogías, la que tiene estenosis pulmonar, que es el 93%, y la que tiene atresia pulmonar, que es el 7%. Realmente cuando se habla de tetralogía de Fallot, se toma la estenosis pulmonar, o sea, el tipo 1. Y vamos a ver que se va a asociar a conexión interauricular en el 35% de los pacientes,
a arco aórtico derecho en el 30% de los pacientes y se ha descubierto que en mexicanos tiene una asociación con una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y esto va a tener importancia para la morbilidad posoperatoria. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, aquí es importante que vamos a ver que va a tener una CIB, una conexión interventricular amplia, como lo que vemos aquí. Va a ser principalmente en la zona perimembranosa y va a haber una estenosis de la arteria pulmonar. Estas dos características lo que van a hacer es que van a igualar la presión del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Vamos a ver que esta estenosis lo que va a provocar es que no llegue sangre, que la sangre venosa no llegue a oxigenarse a los pulmones. Por lo tanto, la poca sangre que llega a pasar llega a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y se vuelve a juntar con sangre venosa y por eso sale de color morado, que es sangre que no está oxigenada al 100%. Mientras más estrecha sea la estenosis pulmonar, pues mayor cianosis y mayor oligo-M pulmonar. Por eso es el factor pronóstico más importante, porque mientras más cerrada esté esta estenosis, pues peor va a ser el pronóstico porque no se va a oxigenar la sangre. Y vamos a ver que va a haber causas de insuficiencia cardíaca en la tetralogía de Fallot y van a ser tres. La primera es la coartación de la aorta, la segunda es una conexión interventricular que sea muy estrecha o restrictiva y el tercero va a ser una hipertensión arterial. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas pueden, principalmente pueden estar cianóticos hasta los 3 a 6 meses, que ya el desarrollo les pide más gasto cardíaco y más oxígeno y van a comenzar con los síntomas. Vamos a ver que van a ser pacientes con limitación física, van a tener la característica de que cuando se sienten mal van a ponerse en la posición de cuclillas, porque esta posición lo que les va a ayudar es mejorar el retorno venoso y aumentar la presión sistémica. Entonces, si aumentas la presión sistémica, lo que vas a hacer es que sea más difícil que el ventrículo izquierdo expulse la sangre por la aorta, lo que va a hacer que sangre oxigenada, la poca sangre oxigenada que llegue, queda en el ventrículo derecho y el retorno venoso llega al ventrículo derecho, va a estar más distendido y va a tener más fuerza para mandar esa sangre a la arteria pulmonar y que se oxigene esa sangre. Por eso la posición de cuclillas les sirve a estos pacientes. Vamos a ver que se van a presentar con un soplo sistólico creciente-decreciente. Va a ser expulsivo y se va a estar en el segundo al tercer espacio intercostal del lado izquierdo con una irradiación vertical. Este soplo va a ser principalmente por la estenosis pulmonar. Y como vemos aquí, la estenosis pulmonar es más grave. Mientras más grave sea la estenosis pulmonar, mayor cianosis y mayor mortalidad van a tener estos pacientes. Vamos a ver que el componente pulmonar va a estar disminuido y van a tener un S2 único. Va a tener mayor riesgo de tromboembolia cerebral y abscesos cerebrales. Y en pacientes que tengan esta patología de larga evolución, vamos a ver que van a tener el hipocratismo digital, como lo vemos en las imágenes, que también es conocido como dedos en palillo de tambor. Y bueno, estos pacientes van a tener una crisis que es muy peligrosa, que se llaman crisis hipóxicas, que van a ser producidas principalmente por reacciones adrenérgicas que van a causar un espasmo en el infundíbulo. Esto lo que va a hacer es que la poca sangre que está llegando a la arteria pulmonar sea aún menor. Entonces los pacientes van a tener principalmente taquipnea, cianosis, disminución del tono muscular, pérdida de la conciencia, síncope, convulsiones e incluso la muerte. Vamos a ver que se va a presentar principalmente en las mañanas y al despertar y se va a desencadenar por un esfuerzo o por un cuadro febril. Y va a llegar a durar de 15 a 60 minutos y pues estos pacientes van a tener los síntomas que ya mencioné y pueden fallecer. Vamos a ver que la acidosis metabólica va a ser principalmente por la glucólisis anaerobia, que va a generar lactato y va a causar una acidosis metabólica. Entonces es muy importante detectar la crisis hipóxica en estos pacientes porque los puede llevar a la muerte. Esto es lo que dice la guía de práctica clínica sobre el tratamiento de la crisis hipóxica. Mencionaba que lo primero es tranquilizar al paciente, darle oxígeno y puedes colocar al paciente en la posición genopectoral, que es la posición que ya habíamos mencionado que les ayuda a mejorar. Vamos a ver que también le puedes dar morfina de 0.05 a 0.2 miligramos kilogramo dosis, intravenoso o intramuscular, tiene que ser de una manera lenta y en bolos de 5 minutos y tienes que estarlo checando constantemente para ver si no tiene depresión respiratoria.
En el caso de que el paciente tenga ansiedad y le puedes dar una sedación leve con midazolam, o si tiene dolor intenso o elevada ansiedad le puedes dar ketamina. A estos pacientes vamos a ver que si son prematuros hay que vigilarlos 24 horas, si son menores de un mes hay que vigilarlos 9 horas y si son de entre 1 y 6 meses hay que vigilarlos 4 horas. También mencionaba que les tenemos que dar bicarbonato de sodio, 1 miliequivalente por kilogramo, y se tiene que repetir la dosis cada 10 a 15 minutos. Y posterior de la primera dosis hay que checar el exceso de bases para saber cuánto será la siguiente dosis de bicarbonato que le vamos a dar. Le podemos dar también fenilefrina, 0.2 microgramos kilogramo minuto. Esta es principalmente para aumentar las resistencias periféricas y que el retorno venoso sea mejor y que llegue más flujo a los pulmones. También le podemos dar esmolol, un bolo inicial de 0.5 miligramos kilogramo y esto se lo vamos a dar principalmente para disminuir esa constricción que tiene el infundíbulo y que mejore el flujo pulmonar. Y vamos a ver que va a haber tratamiento preventivo principalmente con propranolol, que va a ser vía oral, 1 a 2 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas por vía oral. Y vamos a ver que va a estar contraindicado en los pacientes que tienen reactividad bronquial. El diagnóstico va a ser principalmente por la sospecha clínica y vamos a ver que los pacientes pueden tener elevación del hematocrito cuando son pacientes crónicos. En el electrocardiograma vamos a ver que se va a encontrar normal en los primeros momentos. El ecocardiograma, se puede hacer un ecocardiograma transabdominal fetal entre las 18 y las 22 semanas para sospechar alguna cardiopatía desde la vida intrauterina. Y en caso de sospecharla también se puede hacer una amniocentesis para ver si hay alguna anomalía cromosómica o genética. Vamos a ver que el ecocardiograma transtorácico es lo mejor que le puede hacer a estos pacientes, ya que te va a decir las estructuras anatómicas y las malformaciones que tiene, los diámetros e incluso los flujos que pueden tener todas las malformaciones. Se puede llegar a hacer también una angiocardiografía de muestra que muestra elementos útiles, principalmente en la circulación coronaria, y un cateterismo para medir las presiones y los gradientes. Y vamos a ver que la imagen radiológica característica va a ser como la que vemos ahí, que va a ser en forma de bota. En el electrocardiograma vamos a encontrar ondas P picudas en la derivación de 2 y B1. El eje eléctrico va a estar desviado a la derecha. Vamos a ver que va a haber complejos RS con ondas T negativa en B1. Va a haber baja amplitud de ondas R y la onda T positiva en B2. Y vamos a ver complejos RS en B6, como los que están señalados con las flechas. Bueno, en el tratamiento vamos a ver que podemos usar prostaglandina E1 para mantener abierto el conducto arterioso y que el flujo a los pulmones se mantenga un poco. También se pueden usar los betabloqueadores para evitar las crisis hipóxicas, como lo habíamos mencionado, y también se puede usar el stent en el conducto arterioso para mantenerlo abierto y en el infundíbulo para evitar las crisis hipóxicas. También se puede utilizar una fístula sistémica pulmonar para que la fístula y el stent van a ser principalmente paliativo antes de los 3 meses para evitar las crisis hipóxicas que los pacientes con malformaciones graves puedan tener. Y van a ser principalmente para que el paciente esté bien y pueda recibir el tratamiento quirúrgico después, ya que el tratamiento de elección es la cirugía antes del año de edad y lo que va a buscar es promover el flujo sanguíneo pulmonar principalmente para una adecuada oxigenación y que el desarrollo del niño sea el adecuado. La corrección quirúrgica total va a ser el estándar de oro y vamos a ver que va a tener tres características. Uno va a ser la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, la segunda va a ser el cierre de la conexión interventricular y el tercero va a ser la restitución de la continuidad del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Y vamos a ver que en la actualidad los procedimientos quirúrgicos se están llevando a cabo también con cateterismo, lo que habla de procedimientos híbridos. Y a todos estos pacientes se les tiene que dar profilaxis de endocarditis bacteriana hasta 6 meses después de la corrección completa y si siguen teniendo la conexión interventricular se tiene que seguir dando la profilaxis hasta que se cierre esa conexión interventricular.
Y bueno, aquí tenemos imágenes del tratamiento también. Vamos a ver que la supervivencia y el pronóstico va a haber 5% de los pacientes van a llegar a la tercera edad, va a haber una mortalidad operatoria de 7%. La supervivencia en pacientes mayores de 40 años va a ser de más del 85%, entonces pues digamos que es un buen pronóstico para la patología que tienen. Vamos a ver que van a requerir seguimiento ya que tienen complicaciones después de la cirugía, como cortocircuitos residuales, como estenosis, como insuficiencias valvulares. Y vamos a ver que van a tener una mayor incidencia de muerte súbita y de arritmias ventriculares. Estos pacientes van a requerir de un ecocardiograma anual o bianual y una resonancia magnética se puede ir alternando cada 1 a 5 años. Entonces, en general, el pronóstico es mejor a la patología con la que nacieron, pero de todas formas siguen teniendo morbilidades importantes. Vamos con la siguiente patología, que va a ser la atresia tricuspidea. Esta va a ser el 2% de todas las cardiopatías congénitas. Vamos a ver que se va a dividir en dos igual. Una atresia tricuspidea verdadera, que va a ser por una válvula imperforada, o una atresia tricuspidea clásica, que va a ser la ausencia de la conexión. Y vamos a ver que la segunda es la más común. Existe una clasificación que es la clasificación de Edwards y Buchel, pero el libro mencionaba que es más útil detectar la atresia y investigar cuáles son las malformaciones que tenga asociadas y así darle un tratamiento oportuno, que no tiene caso aprenderte la clasificación. Vamos a ver que las malformaciones asociadas principales a esta patología va a ser un ventrículo derecho hipoplásico, como lo vemos en la imagen señalado. Una estenosis pulmonar es frecuente, puede haber una estenosis pulmonar, una hipoplasia de la válvula pulmonar y una conexión interventricular de bordes variables. Vamos a ver que su fisiopatología es que la sangre va a llegar a la aurícula derecha y va a tener, como no va a poder llegar al ventrículo derecho, va a buscar otro lado, que va a ser principalmente por el foramen oval o una conexión interauricular. Lo que va a hacer es que por esa conexión va a pasar la sangre venosa, va a llegar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va a llegar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a salir dependiendo del tamaño del defecto de la conexión interventricular o de la estenosis, puede que vaya o a la arteria pulmonar o a la arteria aorta. Si son muy amplias la conexión interventricular y no hay estenosis, vamos a ver que el flujo va a ir principalmente a los pulmones, causando una insuficiencia cardíaca y una hipertensión pulmonar. Porque al ir más flujo a la arteria pulmonar, va a regresar más flujo a la aurícula izquierda y más flujo al ventrículo izquierdo. Entonces lo que va a pasar es que el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda reciben todo el retorno venoso y van a tener una sobrecarga que los va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Y bueno, vamos con las manifestaciones. Vamos a ver que el 50% de los pacientes van a tener cianosis generalizada desde el nacimiento. Al mes, 2/3 ya van a tener cianosis y al año todos estos pacientes van a tener cianosis. Vamos a ver que el ápex va a estar desplazado a la izquierda y redondeado. Va a ser principalmente por la dilatación de las cavidades izquierdas. Y vamos a ver que va a haber un soplo sistólico rasposo con irradiación excéntrica. Vamos a ver que va a haber un primer ruido único, un segundo ruido disminuido y un hipocratismo principalmente en los pacientes crónicos y policitemia. El diagnóstico, igual que todas las patologías cardíacas, un ecocardiograma va a ser un diagnóstico oportuno porque te va a dar un diagnóstico anatómico con todas las malformaciones y los problemas que pueda tener. Te puedes apoyar también de una resonancia magnética y en la radiografía vamos a ver que va a haber un flujo pulmonar disminuido. En el electrocardiograma vamos a ver una P picuda en D2. El eje va a estar desviado hacia la izquierda y puede haber datos de hipertrofia ventricular izquierda, por lo que ya habíamos comentado. El tratamiento va a ser quirúrgico y tiene que ser en los primeros meses y va a depender de estos 3 factores que vemos aquí. Si hay oligoemia pulmonar, pues es mayor el riesgo de que el paciente muera, entonces la cirugía tiene que ser más rápida. Si hay cianosis y crisis hipóxicas, igual habla de que hay problemas de flujo pulmonar y es más grave.
y lo que buscas evitar es que llegue a una insuficiencia cardíaca. Entonces tienes que hacer la cirugía tomando en cuenta de que el paciente no llegue ni a una insuficiencia cardíaca y tomando en cuenta la importancia del flujo pulmonar. Y vamos a ver que en el caso de que tenga oligoemia pulmonar, antes de la cirugía puedes hacerle una fístula de Blalock-Taussig, que es la que vemos aquí, que es principalmente conectar una de las ramas de la aorta con la arteria pulmonar. En el caso de que haya un hiperflujo, que también es malo porque queremos evitar que exista una hipertensión pulmonar, vamos a hacerle un cerclaje a la arteria pulmonar para limitar ese flujo y que no llegue a las complicaciones. Y estos dos procedimientos van a ser principalmente para procurar la función cardíaca para el momento oportuno de la cirugía, que es la cirugía de Fontan. Aquí tenemos una imagen de la cirugía de Fontan, que lo primero que va a hacer es cerrar la arteria pulmonar para que el flujo del ventrículo izquierdo sea únicamente para la aorta, y vamos a ver que se va a conectar la vena cava superior a la vena cava superior, y la vena cava superior, la que sale directamente de la aurícula derecha y la que va llegando, se van a conectar a la arteria pulmonar para hacer que el retorno venoso llegue directo a la arteria pulmonar y pueda ser oxigenada esa sangre. Después tenemos el pronóstico y la supervivencia. Bueno, vamos a ver que la mayoría de estos pacientes van a fallecer antes de los 6 meses de nacido, cuando no reciben tratamiento. El 10% requerirán marcapasos por disfunción del nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular en algún momento de su vida. Van a tener que estar tomando antiagregantes o heparina, dependiendo. Y vamos a ver que se va a relacionar con una enteropatía perdedora de proteínas, que esta patología es rara y es principalmente por una alteración en el flujo linfático. Esto lo que va a llevar es que no se absorban las proteínas, nos va a llevar a una desnutrición, a problemas principalmente de síntesis, etc. Y vamos a ver que es un problema muy grave que va a llevar a una sobrevida de 5 años únicamente del 59% de los pacientes. Y va a tener una mortalidad global del 50%. Y al igual que en las otras patologías, vamos a ver que estos pacientes necesitan una vigilancia constante. Ahora vamos con las cardiopatías con cortocircuito mixto, con cardiomegalia y hiperflujo pulmonar, que estas van a ser principalmente la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso común. Bueno, la transposición de los grandes vasos vamos a ver que es, como su nombre lo dice, una conexión anormal entre las arterias y los ventrículos, como lo vemos en la imagen. Va a estar en el punto 12 a punto 4 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. Va a ser del 5 al 7% de todas las malformaciones congénitas cardíacas, y va a ser la cardiopatía cianótica más frecuente en la etapa neonatal. Bueno, como van a ser dos circuitos aparte, no va a haber conexión entre ellos, va a depender de los defectos septales o de la persistencia del conducto arterioso para sobrevivir, porque en el caso de que no haya ninguno de estos, la sangre venosa nunca se va a oxigenar porque va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y va a salir directo a la aorta. Va a regresar a la aurícula, ventrículo, y sale directo a la aorta, nunca pasa por los pulmones. Entonces estos pacientes, si no tienen un defecto septal o persistencia del conducto arterioso, mueren inmediatamente. Vamos a ver que un factor de riesgo también es ser hijo de madre diabética. El 30% de los pacientes van a fallecer en la primera semana, el 50% en el primer mes, el 70% en los primeros 6 meses y el 90% en el primer año de vida. Y bueno, va a haber dos teorías principalmente para la transposición de los grandes vasos. El primero va a ser que el septum va a crecer de manera recta y no va a tener la espiral que hace normalmente para cambiar el lado de los grandes vasos. La segunda teoría es que hay un crecimiento clonal diferencial en el cual va a haber un mayor desarrollo del infundíbulo y no va a haber la importancia de los grandes vasos. Pero ninguna de estas teorías explica al 100% la patología. Vamos a ver también que va a haber anomalías en dónde van a estar las arterias coronarias.
Bueno, su fisiopatología va a ser principalmente que va a llegar todo el flujo, todo el retorno venoso, va a llegar directo a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Entonces van a estar manejando presiones elevadas. Va a haber una hipertrofia de la aurícula derecha, la tricúspide va a estar engrosada e insuficiente por las altas presiones y el ventrículo derecho también va a tener una hipertrofia y va a estar trabeculado. Todo esto porque está manejando todo el volumen del cuerpo. El ventrículo izquierdo va a estar normal e incluso puede estar más pequeño porque no está manejando el volumen que debería manejar. Vamos a ver que el 80%, en el 80% la aorta va a estar anterior y a la derecha de la arteria pulmonar. Y exceptuando la persistencia del conducto arterioso y la conexión interauricular, la conexión interventricular es la malformación más frecuente en estos pacientes. Y vamos a ver que cuando el agujero oval o la conexión interauricular es estrecha, el tratamiento va a ser con prostaglandina E1, principalmente para mantener permeable el conducto arterioso y se pueda mantener oxigenada la sangre y que el ventrículo izquierdo siga funcionando para que cuando se haga la corrección anatómica tenga un funcionamiento. Vamos a ver que en las primeras horas la presión pulmonar está aumentada debido a que las resistencias están disminuidas, entonces va a haber más flujo hacia la arteria pulmonar, lo que va a elevar su presión y va a hacer que la sangre que está en la arteria pulmonar llegue a la aorta descendente, lo que va a hacer que estos pacientes estén únicamente con hipoxia central. Pero para evitar que tengan esto es necesaria hacer la atrioseptostomía o cuando la conexión interauricular es estrecha. Y aquí vamos a ver cuando ya la conexión interauricular sí está presente y es más funcional. Entonces vamos a ver que primero con las flechas verdes, que el flujo va a llegar a la aurícula derecha y va a pasar a través de la conexión interauricular a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar. Después, en la arteria pulmonar va a oxigenarse y vamos a ver las flechas rojas ahora. Va a llegar a la aurícula izquierda, va a pasar por la conexión interauricular, va a pasar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y va a mezclarse con sangre venosa y va a salir a través de la aorta. Por eso se ve morada aún. Y vamos a ver que cuando el foramen o la conexión interauricular no es competente, es necesario romperla con una atrioseptostomía de Raskin. Esta es principalmente para que tenga el funcionamiento y los pacientes no mueran. Vamos a ver que las manifestaciones va a ser una hipoxia intensa, acidosis metabólica, por lo ya mencionado. Vamos a tener datos de insuficiencia cardíaca, un S2 único, cianosis evidente y generalizada, va a tener polipnea y mal estado general, se va a palpar un impulso paraesternal derecho, esto va a ser principalmente por el sobrecargo de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, que van a estar hipertrofiados. Y vamos a ver que un segundo ruido intenso por la posición de la aorta. El diagnóstico, bueno, vamos a ver que se puede lograr hacer un diagnóstico prenatal por el ultrasonido y vas a estar así preparado en un centro en el cual puedan atender a tu hijo. La radiografía se va a ver la imagen característica de un huevo colgado de una cuerda, como lo vemos en la imagen, y pues el ecocardiograma sigue siendo lo mejor, ya que te va a dar un diagnóstico morfofuncional, te va a decir cuáles son las malformaciones asociadas y cómo va a ser el flujo de ese corazón. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar ondas P prominentes, el eje va a estar desviado hacia la derecha, vamos a tener R pura en B1 con una onda T positiva, que esto nos va a hablar de una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y también en pacientes más avanzados vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho. El tratamiento va a ser principalmente la atrioseptostomía para que sean funcionales y puedan sobrevivir, y también existe una corrección fisiológica en la cual lo que se busca es que
el retorno de las venas pulmonares llegue directo al ventrículo derecho para que salga por la aorta y que la sangre venosa pase directo al ventrículo izquierdo y salga a la arteria pulmonar. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo rompen la pared interauricular y aquí es lo que se busca hacer con la corrección fisiológica. Pero hoy en día el procedimiento es el procedimiento de Hatene, que se va a poder lograr gracias a que ahora existe la máquina de circulación extracorpórea, en la cual se puede desconectar la circulación completa del corazón y pueden trabajar en él, corregirlo, que realmente es cambiar la arteria pulmonar y la aorta de lugar, y de esta manera el paciente va a tener una circulación lo más normal posible. El pronóstico y la supervivencia, vamos a ver que estos pacientes, la complicación más frecuente va a ser una estenosis de la neopulmonar, de esta nueva arteria que colocaron por las suturas, etcétera, se va a formar una estenosis. Y bueno, va a haber también obstrucción del arco aórtico y vamos a ver que estos niños van a tener mayores problemas de déficit de atención, problemas de lectura, de lenguaje, y hay que darles una vigilancia constante. Y la vigilancia constante es igual que en las otras patologías, con ecocardiogramas y resonancia magnética. Y vamos con la última patología, que es el tronco arterioso común. En esta, pues como su nombre lo dice, va a ser una arteria única que va a salir del corazón, la cual va a tener la circulación sistémica, la circulación pulmonar y va a tener la circulación coronaria también. La característica que tiene que tener es que va a tener un único aparato sigmoideo con 3 valvas que pueden ser displásicas, y esta va a ser la válvula troncal, que es la que se va a conocer de este tronco común. Vamos a ver que de 3 a 6 de cada 100.000 nacidos de cada 100.000 nacidos vivos lo van a tener. 1 al 4%, va a ser de 1 al 4% de todas las cardiopatías congénitas, y vamos a ver que el 80% mueren durante el primer año de vida si no reciben tratamiento. Y bueno, esta patología se va a caracterizar por un hiperflujo pulmonar, ya que las resistencias pulmonares van a ser menores. Entonces, al salir toda la sangre por la misma arteria, lo que va a buscar es qué resistencias son las que van a estar menores para irse por ahí. Y pues al principio las resistencias pulmonares van a ser menores, entonces va a haber un hiperflujo a la arteria pulmonar. Y se va a asociar principalmente con la conexión interventricular, como vemos en la imagen. Y vamos a ver que se va a dividir en dos, la simple y la compleja. En la simple vamos a tener la malformación aislada, únicamente con la conexión interventricular, y en la compleja se van a asociar otras lesiones, otras malformaciones. Y sin tomar en cuenta la conexión interventricular, que es la indispensable para la vida, las otras malformaciones que van a estar asociadas, en las cuales se va a caracterizar como complejo, van a ser las anomalías del arco aórtico, la conexión interauricular, la vena cava superior izquierda persistente, entre otras. Y vamos a ver que el calibre de las arterias pulmonares puede variar en esta patología, ya sea que esté aumentado o que estén disminuidos o incluso hipoplásicas. Y la clasificación que va a tener esta patología va a ser la clasificación de Collett y Edwards, que esta la va a dividir en 4 tipos. En el primero va a haber un esbozo de la arteria pulmonar que sí va a tener sus 2 ramas. En el segundo va a ser el tronco arterioso y únicamente las arterias pulmonares van a salir en la parte posterior. En el tercero va a ser el tronco arterioso con las arterias pulmonares a los lados, y en el cuarto y en el último no van a salir las arterias pulmonares a nivel del tronco arterioso, sino que van a salir más adelante en la aorta descendente. Y realmente la tipo 4 no entra como tal en anomalía del tronco arterioso. Vamos a ver que su fisiopatología principal va a ser que es una mezcla completa de la sangre oxigenada y la sangre venosa. Entonces siempre va a salir, en este caso morada, lo que quiere decir es que no está ni bien oxigenada, pero tampoco está sin oxigenar. Y vamos a ver que
la característica que va a tener es que es un cortocircuito de izquierda a derecha, porque las cavidades izquierdas van a manejar más presión y entonces se va a ir del lado izquierdo al lado derecho. El problema va a ser si en algún momento cambia esto, que es lo que se conoce como síndrome de Eisenmenger, que en este síndrome lo que sucede es que por las resistencias que se forman en las arterias pulmonares y las resistencias sistémicas, cambia a que ahora las cavidades derechas manejan mayores presiones y le van a ganar a la presión de, de las cavidades izquierdas. Esto que va a llevar a que directamente las cavidades derechas le ganan a las izquierdas y ya nunca pase la circulación por el pulmón, se vaya directo a la arteria pulmonar, porque las resistencias vasculares van a ser ya mayores en el pulmón, entonces toda la sangre se va a ir directo a la aorta sin ser oxigenada. Y bueno, vamos a ver que la cantidad de sangre que se vaya uno a otro va a depender de las resistencias vasculares periféricas o de las resistencias vasculares pulmonares. Y vamos a ver que con el nacimiento las resistencias vasculares sistémicas van a estar aumentadas y las pulmonares van a estar disminuidas. Esto lo que va a hacer es que va a haber un hiperflujo a las arterias pulmonares. Y esto va, al igual que en las otras patologías, un hiperflujo en las arterias pulmonares lo que va a causar es que haya mayor retorno a la aurícula izquierda y mayor al ventrículo izquierdo, lo que va a llevar a una sobrecarga de las cavidades izquierdas y las va a llevar a una insuficiencia. Y bueno, vamos a tener las manifestaciones. Se van a caracterizar primero por una insuficiencia ventricular izquierda que va a llevar a un edema agudo del pulmón. Y esto puede ser de inicio rápido, puede llegar a ser incluso en la primera semana. Y la insuficiencia izquierda va a llevar a una insuficiencia derecha, que va a llevar a una falla cardíaca precoz y va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes. Vamos a ver que en el periodo neonatal pueden empezar sin cianosis o tener cianosis muy leve, porque como lo vemos en la imagen, se está mezclando en el periodo inicial, la arteria pulmonar sí va a tener flujo, entonces sí se va a estar oxigenando sangre. Entonces, al principio puede que no tengan cianosis. Van a tener diaforesis y dificultad para alimentarse, taquipnea y tos, y esto va a estar relacionado con infecciones recurrentes. Pueden tener pulsos saltones, S2 único, y los que sobreviven los primeros meses va a ser principalmente porque lograron elevar las resistencias pulmonares. Porque como lo vimos aquí, si no se elevan estas resistencias pulmonares y sigue habiendo un hiperflujo pulmonar, va a llevar directo a una falla cardíaca izquierda. Pero si se elevan estas resistencias vasculares, lo que va a hacer es que el flujo hacia los pulmones sea tolerable y el flujo a la aorta sea mejor. Entonces lo que va a hacer es que las cavidades izquierdas no tengan falla. Y bueno, vamos a ver que en el diagnóstico la radiografía es una cardiomegalia y una hipertrofia, como lo vemos en la imagen. El ecocardiograma va a seguir siendo lo mejor que le puedes hacer a estos pacientes. Te va a decir dónde están localizadas las malformaciones y los gradientes, etcétera. Y en el electrocardiograma vamos a ver que el eje va a estar desviado a la derecha, va a haber una sobrecarga de las cavidades, por lo que ya hemos mencionado, y puede incluso haber una hipertrofia combinada, porque llega un momento en el que ambas cavidades están trabajando. Y el tratamiento va a ser tratar de restituir la anatomía normal y cerrar la conexión interventricular. Y principalmente para evitar la progresión de la enfermedad vascular pulmonar grave, es decir, que las resistencias pulmonares aumenten y que cause que ya no llegue flujo a los pulmones. Y principalmente va a ser preservar la función miocárdica para que no llegue a una insuficiencia cardíaca. Como lo mencionamos, estos pacientes llegan muy rápido a una insuficiencia cardíaca, entonces lo que va a buscar el tratamiento es que no llegue a una insuficiencia cardíaca. Obviamente mejorar la calidad de vida, y la cirugía va a ser el rol primordial antes de los 6 meses, ya que después comenzamos a tener todos los problemas ya mencionados. Y la única contraindicación de la cirugía va a ser el síndrome de Eisenmenger, que es el que ya mencionamos.
ya que estos pacientes su único remedio va a ser un trasplante cardiopulmonar. El pronóstico y la supervivencia, vamos a ver que van a tener una mortalidad operatoria de 5 a 13%. La sobrevida va a ser limitada y aún peor si tienen malformaciones o llegan incluso al síndrome de Eisenmenger. Y el pronóstico va a depender de 3 factores principalmente. De la sobrecarga izquierda por el hiperflujo. Si hay un hiperflujo, va a haber una sobrecarga izquierda y va a llegar a una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, eso es lo que queremos evitar. 2 es la presencia de resistencias vasculares elevadas. Si el paciente tiene resistencias vasculares elevadas, va a evitar que llegue a una insuficiencia cardíaca. Y el tercero es una estenosis de la arteria pulmonar, porque si hay una estenosis de la arteria pulmonar, nunca se va a oxigenar la sangre y pues el paciente va a tener un peor pronóstico. Y estas son la bibliografía y muchas gracias.